La irrupción de la inteligencia artificial, ya conocida como IA, en nuestras vidas y en el mundo ha supuesto cambios en la sociedad, la economía, el entorno laboral y en lo que podemos esperar del futuro. Las empresas dedicadas al sector de la inteligencia artificial han logrado las capitalizaciones de mercado más altas de la historia de la economía. Por ejemplo, la empresa Nvidia alcanzó un pico de $5 billones de valoración. Esta se corresponde con el valor que se estima que va a aportar esta tecnología en la productividad global. Un valor que todas las potencias globales, como Estados Unidos, la Unión Europea o China, quieren aprovechar. La Unión Europea, que hasta ahora se reconocía más como un actor regulador de la IA, pretende tomar un papel más activo, potenciando la innovación e inversión en el sector. Las aplicaciones militares de la inteligencia artificial también han sido, en los últimos tiempos, objeto de discusión y debate. Recientemente veíamos las disputas entre el Departamento de Defensa estadounidense y la empresa de inteligencia artificial Anthropic acerca del uso de su tecnología para fines de seguridad y vigilancia. La empresa estadounidense firmó un contrato por valor de $200 millones con el Departamento de Defensa. Dario Amodei, CEO de la compañía, justificaba en enero de este año esta decisión diciendo: «La única manera de responder a las amenazas autocráticas es igualarlas y superarlas militarmente». Pero también añadía: «Debemos usar la IA para la defensa nacional en todas las formas, excepto en aquellas que nos harían más parecidos a nuestros adversarios autocráticos». El contrato con el Pentágono tenía dos líneas rojas. El modelo de Anthropic, Claude, no podría ser utilizado para vigilancia masiva doméstica ni para el uso de armas completamente autónomas. Sin embargo, el Departamento de Defensa exigió a Anthropic la eliminación de estos límites para todos los usos legales. La empresa se negó y eso supuso una ruptura de las relaciones, cancelación de los contratos militares y una orden del gobierno de dejar de usar este modelo de IA en las agencias federales. Además, el gobierno designó a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministro, una etiqueta que normalmente se asigna a compañías vinculadas a países adversarios como la compañía china Huawei. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablamos de la carrera por la inteligencia artificial y qué implicaciones geopolíticas tiene esta tecnología. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 13. La IA en el nuevo orden internacional. La irrupción de la inteligencia artificial también ha supuesto un cambio geopolítico por los recursos necesarios para entrenar y mantener los modelos. El silicio y las tierras raras son las materias primas esenciales para fabricar los semiconductores, componentes de los que depende toda industria que precise de procesadores o circuitos integrados. Estos materiales son fundamentales en industrias tan críticas como la automovilística, la informática y, por supuesto, para el desarrollo de la inteligencia artificial. La fabricación de semiconductores es cara y compleja, lo que ha supuesto una concentración de la capacidad de fabricación en unos pocos actores. La empresa taiwanesa TSMC es líder mundial en la producción de chips. Esta concentración tecnológica y la dependencia de Estados Unidos de Taiwán en sus cadenas de producción le otorgó lo que se conoce como escudo de silicio. Este término hace referencia a que, debido a la dependencia de Estados Unidos y otros países de Taiwán en sus industrias, protegerían al país ante una posible agresión de China. Nos lo contaba en el episodio 4 de la temporada el embajador Fidel Sendagorta. Taiwán tiene esta empresa TSMC que controla el 70% de los microchips de los smartphones de todo el mundo y el 35% de los vehículos de todo el mundo. Entonces, eso le da un poder extraordinario que también es una vulnerabilidad extraordinaria para ellos y para los países que se suministran en empresas taiwanesas. Entonces, bueno, ellos en un momento dado han hablado del escudo de silicona para decir que era imposible un ataque militar sobre Taiwán porque la catástrofe económica sería tal para todo el mundo que eso ya en sí solo es un factor de disuasión máximo, ¿no? La rivalidad entre Estados Unidos y China es patente en materia de tecnología e inteligencia artificial. Ambos buscan posicionarse como líderes en la carrera por dominar la inteligencia artificial, reduciendo mutuas dependencias e integrando estas tecnologías en sectores clave de la economía. También la Unión Europea, como veremos en esta entrevista, busca incorporarse a esta carrera de manera paulatina.
Para hablar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sus derivadas militares y económicas y la competencia entre potencias, tenemos con nosotros a Darío García de Viedma. Darío es investigador en el Real Instituto Elcano en temas de política tecnológica y digital. Bienvenido, Darío. Un placer estar aquí, muchas gracias. Bienvenido, Darío. Lo primero que queríamos preguntarte es por qué existe un interés militar en los modelos de IA generativa. Por ejemplo, comentábamos antes las diferencias que había habido entre Anthropic y el Pentágono. Háblanos, por favor, sobre los usos militares de la IA y, en particular, si podrías también centrándolo en los conflictos de Ucrania o Irán. Claro. Blanca citaba a Darío Amodei, yo lo complemento con una cita de Alex Karp que decía: la única forma de detener una guerra es teniendo la mejor tecnología y aterrorizando a nuestros adversarios. Y añadía en una carta a los inversores de Palantir una cita a Huntington diciendo: el ascenso de Occidente no fue posible gracias a la superioridad de sus ideas, sus valores o su religión, sino gracias a su superioridad en el uso de la violencia organizada. Palantir, la empresa que dirige Karp, facturó el año pasado 1.9 mil millones de dólares del Pentágono, ayudándoles a usar la IA para el análisis de datos y el apoyo operativo. Y Alex Karp, digamos que es el más explícito vocal de esta manera de pensar, pero casi todo el mundo en Silicon Valley tiene este pensamiento, digamos, tecnonacionalista. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial en ámbitos militares? Se lleva usando muchos años y hay cientos de casos de uso documentados en el ejército. Los más antiguos, visión por satélite, visión por computadora a través de satélite, o buscar e identificar patrones en señales de inteligencia y comunicaciones. Sin embargo, recientemente lo que más nos empieza a interesar son estas capacidades de usar modelos para razonar sobre información no estructurada de manera muy rápida, es decir, utilizando miles de fuentes para simular escenarios en tiempo real y así identificar cuáles son las mejores opciones de ataque teniendo en cuenta todos los factores. Esta integración de la IA acorta el ciclo de decisión entre que se identifica un objetivo y se ejecuta una acción sobre él. Algunos ejemplos. En Ucrania se han captado 2 millones de horas de vídeo a través de drones y este procesamiento de una cantidad ingente de vídeos se está usando para identificar equipamiento enemigo e identificar patrones gracias a esta cantidad de vídeo. En Irán también se estima que las acciones de inteligencia que se han usado en Irán en este mes de operación que llevamos habrían requerido 2.000 unidades, es decir, 2.000 personas en inteligencia trabajando en la guerra de Irak en 2003, mientras que en este conflicto se necesitarían 20 personas. Entonces, es una simplificación enorme de la cantidad de personas dedicadas a la inteligencia gracias a la integración de la IA. Ahora bien, existen matices que aportar. Por ejemplo, en los primeros días de la operación, Estados Unidos atacó erróneamente a una escuela en Minab, al sur del país, acabando con la vida de 200 personas, la mayoría niñas pequeñas, pensando que era una base naval de la Guardia Revolucionaria. Pues bien, esta escuela dejó de ser una base naval en 2016, solo que nadie actualizó la base de datos que lo etiquetaba como un objetivo. Hay voces que cuestionan y que dicen que podría ser culpa de la IA, pero realmente la IA, tal y como acabo de explicar, que combina diferentes fuentes de datos, podría haber mirado en Google Maps, donde esto ya se categorizaba como una escuela y en muchas otras fuentes. El problema es que se ha acelerado la toma de decisiones. Hay digamos, gente del ejército de Estados Unidos que critica un oficial que dice que ahora la dinámica es accept, accept, accept. Ya puedes aceptar objetivos, casi 80 objetivos por hora, mientras antes decían que aceptaban 30 objetivos por hora. Entonces, esta rapidez a la hora de aceptar objetivos es la que ha podido, digamos, llevar a que no se verifiquen tanto las fuentes. Y me gustaría también dedicar un poquito de tiempo a entender Anthropic, la compañía líder en este momento, digamos, que está produciendo modelos de frontera, y su enfoque de la seguridad de la IA es constitucional. Es decir, en vez de tener reglas marcadas, tienen un conjunto de valores, una constitución muy precisa, y fuerzan al modelo a reflexionar activamente sobre si sus acciones están alineadas con estos valores. Y siempre va a priorizar la seguridad
antes que la ética. Y precisamente tiene estas líneas rojas que a Trump y a Hegseth les ha parecido como woke, inteligencia artificial woke, pero realmente Darío Amodei está en esta dinámica del tecnonacionalismo, igual que los demás CEOs. Él no dice que su empresa esté en contra de este uso, sino que dice que no están preparados todavía, no han llegado al nivel de sofisticación y de seguridad para hacerlo. Y por lo tanto, la Casa Blanca y el Pentágono han usado un instrumento que es el del riesgo para la cadena de suministro, que normalmente se emplea para empresas de países adversarios, como podría ser Huawei, por ejemplo, para etiquetar a Anthropic y, por lo tanto, hacer que el resto de empresas que trabajan con el Pentágono dejen de hacer negocios con Anthropic. Después, el desenlace es que OpenAI firmó con unos términos similares y va a suponer una pérdida millonaria para Anthropic. Se dice que OpenAI ha perdido bastantes clientes retail. Dicen que ha habido un 295% más de desinstalaciones en los días posteriores a este acuerdo, de gente que está en contra, y bastantes dimisiones, unas 98 dimisiones de perfiles top en IA y en robótica de OpenAI. Pero realmente perder un contrato con el principal cliente de inteligencia artificial es una catástrofe para Anthropic y, por lo tanto, para el desarrollo de la frontera de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Ya el derecho internacional humanitario establece principios fundamentales para el conflicto que podrían integrar el uso de inteligencias artificiales en la toma de decisiones. Es importante que se mantenga el control humano y la responsabilidad, es decir, no delegar la responsabilidad de la toma de decisiones en un algoritmo, sino que siempre haya alguien que tome esta responsabilidad. Es extremadamente importante, en mi opinión, y para esto ha de haber esfuerzos internacionales a nivel multilateral para tomar decisiones y llegar a acuerdos conjuntos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya aprobó recientemente, hace unos meses, iniciar estos diálogos con los votos en contra, entre otros, de Estados Unidos, Israel, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia. Por lo tanto, podemos decir que es un mal momento para las conversaciones multilaterales y para la generación de nuevos matices en el derecho internacional, porque las principales fuerzas militares y tecnológicas están haciendo una apuesta muy decidida en avanzar en su propia dirección en esto. Y hay un riesgo alto e inminente de proliferación de las armas autónomas y por lo visto parece que estamos en un mal momento para su regulación. Hablabas justo ahora de esta voluntad que parece que tienen algunos de los actores a la hora de desarrollar esta tecnología de seguir, digamos, su propio camino. El 11 de diciembre de 2025 vimos que Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Australia firmaron en Washington la alianza Pax-Silica. ¿Qué efectos o qué puede suponer esta alianza para el orden internacional? Los semiconductores, dentro de la carrera por la hegemonía en inteligencia artificial, son uno de los elementos más susceptibles a las dinámicas geopolíticas. La cadena de suministro de los semiconductores está muy distribuida, es decir, las materias primas están presentes en muchos territorios, pero China está minando el 70% y está procesando el 90% de ellas. En cuanto al diseño, sabemos que se encarga la empresa más valiosa del mundo que habéis mencionado antes, Nvidia, y otras empresas principalmente de Estados Unidos. La producción de las mismas se hace sobre todo en Taiwán para los chips de IA, pero también chips de memoria se hacen mucho en Corea del Sur. Luego tienes el empaquetado y otros procesos posteriores que se hacen mucho en Vietnam, también en China, en México. Digamos que está bastante distribuido y vemos cómo Estados Unidos quiere crear un telón de silicio, es decir, perder esa dependencia que tiene con China y asegurar que sus aliados se acercan más a Estados Unidos a la hora de producir y comprar y usar semiconductores, que al fin y al cabo son las neuronas de la inteligencia artificial. Sin semiconductores no puedes, en primera instancia, entrenar modelos y, en segunda instancia, usarlos. Sugiero no ver Pax-Silica
como algo fijo que vaya a marcar el rumbo de la geopolítica de los semiconductores porque no lo sabemos. Estamos en una época de multilateralismo ad hoc. Desde inicios de la década de los 20 de este siglo, vemos cómo se generan alianzas con pocos países y con intereses bastante particulares para servir un fin, y cuando deja de servir fin, se desactiva. Esto es un poco la dinámica que estamos viendo, y es posible que Pax Silica funcione así o no. Por lo tanto, lo que es mejor es usar esta alianza para ver qué señales nos está dando en cuanto a la situación geopolítica, qué mensajes entendemos, y a este podcast traigo dos principales. El primero es mercado para todos, frontera para los aliados. Estados Unidos sabe que su fuerza principal en la geopolítica tecnológica es el poder de sus empresas. Sus empresas son el brazo que le permite luego ejercer coerción o negociación o hacer crecer su propia economía. Por lo tanto, le es muy importante dar mercado a Nvidia y a sus productores. Por lo tanto, hay un cambio de doctrina respecto a la doctrina más restrictiva que tenía la administración Biden, que es permitir que Nvidia haga negocio con todos los países, aunque no sean los principales aliados. Ahora bien, se genera una especie de jerarquía en la que los países que también controlan algún cuello de botella para la generación de semiconductores de frontera sean los que colaboran entre sí por ese control. Por lo tanto, todo el mundo va a tener acceso al mercado, salvo cuando hay alguna disrupción en algún momento o cuando toca acceder a los nuevos semiconductores de frontera o cuando toca a lo mejor abastecerse de materias primas para evitar posibles cierres de la exportación. Digamos que un funcionario americano lo decía que podría ser un G7 de la nueva dinámica tecnológica, y podría ser, ya se están dedicando algunos fondos para ello. Entonces, este es el primer mensaje. Lo que pide es posicionarse del lado de Estados Unidos, porque hay muchos países, incluido el nuestro y Europa, que intentan, y con razón, pues seguir respetando y aprovechándose y colaborando en sus alianzas con Estados Unidos porque son importantes y necesarias, pero también hacer alianzas con otros actores como pueden ser China o potencias medias, porque también es muy importante pues evitar ese riesgo y diversificar las alianzas. Pues bien, mediante esta jerarquía de aliados, estos países que no se posicionan seguirían disfrutando del acceso al mercado, pero a lo mejor perderían este privilegio de aliados a la hora de marcar las normas de la geopolítica de los semiconductores. Y el segundo mensaje que identifico es que el acceso a la pila tecnológica requiere el paraguas financiero y comercial de Washington. Es decir, ningún país, ni China, ni Estados Unidos, ni ningún país puede solo construir semiconductores avanzados. Como se ha hecho en otros sectores productivos y en la explotación de otras materias primas, esta colaboración se va a hacer bajo el paraguas de Estados Unidos. Por ejemplo, se firman acuerdos con Australia, que es un país que tiene yacimientos de materias primas que pueden ser muy útiles para la fabricación de semiconductores. Ahora bien, no va a poder alcanzar precios de mercado como los que ofrece China. Pues bien, Estados Unidos y los diferentes aliados de Pax Silica podrían financiar la infraestructura de minería y de procesamiento de esas materias para poder alcanzar un valor de mercado similar al de China, o si no, incluso poder subvencionarlo. Se está hablando muchísimo a nivel Pax Silica, G7 y bilateral, acciones de intervención de mercado para poder hacer que las materias primas no chinas puedan ser asequibles y que puedan sustituir, digamos, a las chinas en la cadena de suministro de semiconductores. Este es un posible ejemplo. Y también se intenta diversificar de esta dependencia con Taiwán. Taiwán sigue siendo un territorio aliado de Occidente y tremendamente importante, pero pues Estados Unidos, y ya no solo con el presidente Trump, también con Biden, está invirtiendo unos 165.000 millones de dólares en una planta de producción de semiconductores avanzados de TSMC en Arizona. Por lo tanto, estos son los dos mensajes principales. Hay más que desarrollo en el ARI con Elcano.
Sigamos hablando de aliados de Estados Unidos y el que parecería que falta en la lista de países que han firmado Pax Sílica, que hemos mencionado hace un momento, sería la Unión Europea, que aparece como invitada pero no como protagonista. ¿Cuál es el estado de la política industrial de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial? Hay un concepto que aparece en 2019, pero creo que 2026 es el año perfecto para explicarlo, porque todo el mundo lo va a entender, que es el de la weaponización de las interdependencias, o usar las interdependencias como arma en el juego geopolítico. Es decir, llevamos décadas disfrutando de ese libre comercio y de esa colaboración, incluso pues esas necesidades, dependencias mutuas que tenemos entre países. Pues bien, aquel país que controla un cuello de botella, es decir, que los demás lo necesitan para una pieza clave de su economía o de su seguridad, pues lo va a aprovechar a su favor en negociaciones no necesariamente de materia tecnológica, sino también militar, política o económica. Y he de decir que Europa está mal situada a nivel tecnológico. Si medimos el rendimiento de clústeres GPU, es decir, ese motor de inteligencia artificial funcionando, qué capacidad tiene ese motor, Estados Unidos controlaría el 75% de esos clústeres, China el 15% y la Unión Europea menos del 5%. En cuanto a los modelos reseñables que han salido en los últimos años, en Estados Unidos han salido 40, en China 15 y en la Unión Europea 3, los 3 de la empresa francesa Mistral. En cuanto al cloud, el 70% del mercado europeo de cloud está controlado por las empresas hiperescalares de Estados Unidos y seguiría pues con los salarios, con la potencia de las empresas, etc. Digamos que Europa está en una posición de desventaja precisamente porque no tiene poder tecnológico. En un mundo en el que el poder tecnológico determina tu posición en el mundo, pues Europa al no controlarlo, pues no marca las reglas y está un poco, depende de la calidad de sus alianzas para poder negociar su posición en el mundo. En un análisis que escribiste recientemente junto con Raquel Jorge, mencionabais el rol de la IA como un catalizador directo de la competitividad en la Unión Europea, de forma que la IA dejase de ser una tecnología capacitadora y que requiera puramente de regulación y pasase a ser uno de los motores principales de la competitividad económica de la Unión Europea. ¿Por qué sucede ese salto y qué consecuencias espera que tenga para Europa? Pues Raquel y yo hablamos de 4 capas de la relación entre la Unión Europea y la IA. La primera siendo la capa regulatoria, que es una capa muy conocida y cuyo resultado es el reglamento de IA, el reglamento más ambicioso a nivel mundial. Posteriormente, la segunda capa es esta coordinación entre las instituciones europeas y los estados a la hora de lanzar políticas de inteligencia artificial. Después hablamos de la tercera capa, en la que nos damos cuenta de que para el éxito de estas políticas y del reglamento de IA es necesaria una cierta institucionalización. Y vemos en 2024 el nacimiento de la Oficina Europea de IA y con esta ventanilla única para un poco poder ayudar a autoridades y empresas a poder gestionar su relación con las políticas de IA europeas. Pero bueno, luego nos damos cuenta de que es un riesgo de seguridad nacional y de seguridad económica no ser dueños de nuestra propia tecnología, al menos en aspectos críticos. Y por lo tanto lanzamos esta cuarta capa, que es la de competitividad, es decir, tener una cierta competitividad en la producción de IA. Y vemos justo hace un año el nacimiento del Plan de Acción Continente IA. En eso sí que somos buenos, lanzamiento de planes, estrategias, documentos, informes. Pero bueno, al final solo hay que creerse los que de verdad tienen acciones y presupuestos detrás, y eso es un poco lo que vengo a explicar. Este plan de acción, entre otras cosas, es muy interesante, recomiendo mirarlo. Yo solo destacaré el fomento, digamos, de factorías de IA, que son supercomputadores. Hay 19 en el continente, de los cuales 2 en España, en Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, y en Santiago de Compostela, con orientación a salud. España es el único país, junto con Alemania y Polonia, que cuenta con 2 factorías de IA en Europa. Y la siguiente generación serían las gigafactorías. Hay un proyecto para plantar 5. Estas gigafactorías son 4 o 5 veces más grandes que las factorías. Cuenta con 100.000 unidades de procesamiento avanzado y su finalidad es
ayudar al entrenamiento de modelos de nueva generación. Considero que para que esto funcione hay 3 retos. El primero es que Europa logre encontrar el equilibrio para la concentración de inversión pública. La filosofía de aquí es, bueno, en vez de trabajar como 27, vamos a intentar centralizar nuestros esfuerzos y nuestro capital público como harían los países grandes para al menos poder tener un cierto tipo de liderazgo. Entonces, es importante que se encuentre el equilibrio geográfico, que no haya demasiadas tensiones entre Estados miembros que quieran acaparar este liderazgo y que todos los estados podamos ceder un poco esas ganas de liderazgo por el bien común y porque haya una concentración, y esto va en contra del tecnonacionalismo que impera en Estados Unidos. Espero que este tecnonacionalismo no domine la política industrial europea, pero también un equilibrio en la concentración sectorial. Es decir, con 20.000 millones de inversión pública no se puede hacer lo mismo que se está haciendo en Estados Unidos y en China. Por lo tanto, tiene más sentido intentar especializarse en sectores en los que podremos alcanzar un liderazgo y por lo tanto ocupar cuellos de botella. Pues bien, es importante que la inversión pública esté orientada a esto y no a intentar liderar en todo, porque entonces no lo conseguiremos. El segundo reto sería la inversión privada. Es decir, este capital público ha de ser acompañado por inversión privada. Se espera que estos 20.000 millones de euros o 50.000, dicen algunas fuentes, sean acompañados o apalancados por 150.000 millones de euros de capital privado. Aquí el reto será ver cómo conseguir que este capital se invierta en los proyectos de inteligencia artificial en Europa. Y para eso, pues, la regla básica es reducir el riesgo y ampliar el rendimiento de la inversión. Y las políticas regulatorias y las políticas industriales han de estar orientadas a atraer capital privado. Y el tercero es que se use. Las empresas europeas están cada vez más incorporando la inteligencia artificial en sus flujos de datos y de trabajo, pero lo importante es que creen ellos también, estas empresas grandes y pequeñas, modelos, es más, y que se generen consorcios para unir fuerzas. Es un poco la filosofía detrás del proyecto de gigafactorías, pero va a tocar investigar mucho. Todavía hay más preguntas que respuestas sobre cómo hacer que esta infraestructura penetre en el ecosistema emprendedor y económico del continente. Y aquí esta investigación a lo mejor es en las que más podemos destacar, porque no requiere un capital excesivo, sino diversidad de empresas y capacidad de innovación. Y esto es algo en lo que a lo mejor sí que podemos destacar. Y ahora, para concluir, en el contexto de la Unión Europea, ¿dónde estaría entonces el cuello de botella en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Serían los datos, los chips, infraestructura, capital, talento? Cuéntanos. Bueno, hay cuello de botella en todos los sectores. De cuellos de botella controlados por Europa, el más fácil de explicar y de los únicos es el que existe en maquinaria de litografía para generación de semiconductores, que tiene la empresa holandesa ASML. Ninguna otra empresa puede hacer con tanta sofisticación esta maquinaria, que por cierto no se vende a China, y por lo tanto esto otorga a Países Bajos un control y una posición de ventaja que no tienen los demás países. Ahora bien, también se sabe que China va a poder ya está haciendo ingeniería inversa para dentro de unos años poder producir maquinarias con la misma sofisticación. Y si bien hay cuellos de botella que no controlamos en todos los demás sectores, creo que lo más importante sería asumirlos, entender que toca colaborar intentando que sea de igual a igual, pero asumiendo que a veces no es así, con los que sí que los controlan, con las principales potencias hegemónicas de la tecnología, colaborar, pero al mismo tiempo tratar de construir cuellos de botella en las tecnologías que están naciendo. Y por eso, de todos los casos que dabas, Blanca, destacaría el del capital, porque creo que es el que favorece que los ecosistemas emprendedores e innovadores puedan crecer de modo que lleguen a nuevas invenciones y que seamos los primeros en producir algún tipo de tecnología que después el resto de países va a necesitar, y por lo tanto tener poder controlar ese cuello de botella que nos dé ventaja en futuras revoluciones tecnológicas.
el problema es que las empresas europeas y los ecosistemas emprendedores pues inician a lo mejor con fondos generosos de capital público, con Horizon Europe, por ejemplo, llegan a una invención muy interesante, lanzan una patente, pero a la hora de llegar al mercado, de producir y de capitalizarlo, llegan a lo que se llama el valle de la muerte, es decir, les falta capital para producir y al final pues o se van a Estados Unidos, que es donde sí que está el capital, o se van a la quiebra y no existe transferencia tecnológica de ese capital público que se había invertido anteriormente. Por lo tanto, es bastante prioritario hacer los ajustes necesarios para que Europa atraiga ese capital privado y que haga florecer el ecosistema innovador y que así podamos controlar futuros cuellos de botella. Darío, gracias por venir a Conversaciones Elcano y ayudarnos a entender un poco mejor estas derivadas de seguridad, geopolítica y economía que nos ha traído esta revolución tecnológica. Pues nada, me ha encantado estar aquí. Muchas gracias, Darío. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Cristina Schoenlein e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La producción e identidad sonora corren a cargo de Ángeles Oliva, la grabación a cargo de Íñigo Guerrero y la edición de Pablo Gañán, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter o Blue Sky en @realcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.